Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos listas ya para entregarles el cierre del discipulado Principios del Reino, con la última parte del Sermón del Monte que Jesús dio a sus seguidores en el libro de Lucas capítulo 6 del verso 46 al 49. Estamos ya en esta parte final de este sermón y me encanta y me sorprende y me llama mucho la atención que al cierre de este sermón Jesús pregunta, una pregunta fuerte y contundente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis a lo que yo os digo? En esa multitud de personas habían varios tipos de personas. Habían quienes habían llegado a buscar en esa reunión con Jesús un beneficio, quizá una sanidad. Habían también personas quienes estaban ahí tratando de escuchar la enseñanza de Jesús, porque ya habían escuchado hablar de él y tenían esa curiosidad de saber qué tipo de enseñanza, quién era Jesús. Y habían también otro tipo de personas que habían llegado con necesidad en sus corazones de oír la palabra de Dios, de oír la enseñanza de Jesús y buscar un beneficio en su alma o para su vida o para su alma o para su espíritu. Habían este tipo de personas y Jesús, conociendo los pensamientos, la intención del corazón de estas personas que estaban ahí, les hace esta pregunta. Interpretando estas palabras de Jesús, les dijo: ¿ustedes vinieron a mí o están aquí para verme a mí, para escucharme, para ver qué hago, para escuchar qué digo? Pero de entre ustedes hay personas que son obedientes a mis enseñanzas. Y a este tipo de personas las voy a comparar a una casa que está construida sobre la roca. Ponemos el dedo ahí y Jesús dijo: a los que oyen mis palabras, de los que estaban ahí y ahora nosotros en la actualidad, basados en la palabra de Dios, a los que oyen, a los que vienen a mí, dice Jesús, y oyen mi palabra, los voy a comparar a una casa que está construida sobre una roca, sobre base firme, una casa que tiene cimiento, que cuando llegan la tempestad, los vientos, los huracanes y hasta los temblores, esa casa no se mueve, porque sus bases están firmes, está construida sobre una roca. Pero el otro tipo de gente es quienes vienen a mí, dijo Jesús, y oyen mi palabra, pero no la obedecen. La compararé a una casa que fue construida sobre tierra blanda. Llegaron las tempestades, los vientos huracanados y esa casa fue derribada. Y en Mateo 6, al final de esta enseñanza, dijo Jesús: y grande fue su ruina de esta casa que fue construida sobre tierra blanda. Aquí hay una gran diferencia. Hay dos decisiones y dos consecuencias en estas dos tipos de personas. La decisión número 1 de llegar a Jesús, oír la palabra y obedecerla. ¿Qué consecuencias trae? Que nuestra vida, nuestra fe y nuestra vida espiritual está fundada sobre roca firme. Tenemos raíces, tenemos fundamentos. Nuestra vida está construida sobre una roca. Cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen situaciones que no podemos nosotros controlar, o muchas veces no podemos impedir que éstas lleguen a nuestra vida, esas situaciones no nos van a mover, porque nuestra vida tiene fundamentos en la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a Jesús,
oímos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, lo que pasa es que nuestra vida no tiene cimientos, nuestra fe no tiene cimientos. Y cuando lleguen las tormentas de la vida, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las tormentas, todas esas situaciones complicadas y difíciles, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos van a destruir, nos van a derribar. Nuestra vida, nuestra fe se va a venir abajo porque no tenemos fundamentos firmes, dijo Jesús, y grande será nuestra ruina. ¿Qué podemos aprender de estos versos de Lucas 6, capítulo 6, del verso 46 al 49? Hay una diferencia, dijo Jesús, que no solamente se trata de llegar a Jesús y oír la palabra. No solamente se trata de eso. Si queremos una vida, una fe con fundamentos, si queremos una vida que tenga fundamentos, si queremos un matrimonio que tenga fundamentos, si queremos una familia que tenga fundamentos, necesitamos, primero, llegar a Jesús, segundo, oír su palabra y tercero, obedecer. Ese es lo céntrico de nuestra fe. Y cuando hacemos todo lo contrario, porque hay quienes también llegamos a Jesús y también escuchamos la palabra de Dios o la leemos, la escuchamos, pero no la obedecemos. Y creo que ese tipo de personas son la mayoría. Quienes llegan a Jesús, quienes oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Y dice que su fe no tiene fundamentos. Y cuando lleguen las situaciones, las tempestades de la vida, su fe se cae, desaparece, porque no tiene fundamentos. Pero la diferencia es entre obedecer y no obedecer. Jesús conocía perfectamente los tipos de personas que estaban escuchando ahí el Sermón del Monte. Jesús los conocía, Jesús sabía, por eso les lanza esa pregunta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no obedecen a lo que yo les digo. Y yo me quedo con esta pregunta en mi corazón. Porque Dios nos conoce. Dios conoce con qué intención vamos a buscar a Jesús. Si con la intención de oír su palabra y obedecerla, o nada más tenemos la intención de llegar a Jesús, oír su palabra, y un día, 2 días después nos olvidamos y seguimos con nuestra vida como siempre, igual. Y dijo Jesús, grande fue su ruina, cuando aquella casa que no tenía fundamentos, cuando llegaron las tormentas y la destruyeron, la derribaron, grande fue su ruina. Oh Dios mío, que el Señor nos ayude para que no solamente lleguemos a Jesús, sino también nos dispongamos a oír su palabra, pero también estemos dispuestos a obedecerlos. Que Dios les bendiga. Bye.